Buenas tardes, bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí, si me permitís, las personas que os encontráis por aquí. Bienvenida en nombre de todos los ateneístas, de todas las y los ateneístas, y en nombre de nuestro presidente, de don José Almenara, que hoy tiene una reunión. Estaba previsto que estuviera él aquí, acompañando a Eva, pero ha tenido una reunión urgente y no podía acompañarme, ¿vale? Y por supuesto bienvenida a las dos personas que me acompañan en la mesa, a Eva María Serrano, Córdoba Serrano, y a Ramón Luque, que va a hacer la presentación después. Este tipo de actos, el ingreso de una ateneísta en este caso, o cualquier ateneísta, es uno de los actos más alegres del año en el Ateneo. Normalmente la cultura da muchas satisfacciones y casi siempre muchas alegrías en general, cualquier acto cultural, cualquier actividad cultural. Pero el ingreso en el Ateneo tiene algo especial. Tiene un poco, como decíamos antes, pellizco, ¿no? Algo. Totalmente mágico. Entonces, para nosotros una satisfacción enorme, un orgullo que entre en este Ateneo Eva. Desde hace un tiempo viene ella colaborando también en la tertulia literaria, junto con Ramón y con un grupo de los que muchas personas están aquí presentes, que es de la tertulia que tiene más éxito en este Ateneo, y además muy participativa. La coordina muy bien, en su momento la coordinaba nuestra querida Rafaela, y ahora los dos, Rafaela y Ramón, y ahora está Ramón con ella, ¿no? Para las personas que normalmente no suelen venir al Ateneo, lo conocen un poco menos, simplemente para una pequeña nota para que conozcáis un poco lo que es este Ateneo. Deciros que es el más antiguo de Andalucía, el segundo más antiguo de España, tiene 167 años, y es un Ateneo que prácticamente desde casi sus inicios ha tenido una actividad constante, ¿no? con muchas actividades. Todavía mantenemos. En la época un poco más reciente, cuando estaba Ignacio Moreno, era continuo, se abrían todos los días. Ahora intentamos, pero hemos bajado un poquito el ritmo porque es mucho, y porque en Cádiz, afortunadamente, están apareciendo otras asociaciones y hay instituciones que también trabajan muy bien por la cultura, ¿no? En este sentido, el Ateneo viene trabajando, lo que le distingue un poco, es muy transversal, muy intercultural, digamos que es muy interdisciplinar, se detiene sobre todo en cuestiones sociales, científicas y artísticas. Por supuestísimo la actividad literaria, el Ateneo literario, artístico y científico. Entonces encaja perfectamente Eva aquí. Eva, que es abogada, nos la va a presentar Ramón, pero simplemente deciros que ella es abogada, que es poeta y que viene escribiendo ya desde hace unos años, y que es una luchadora. Te conozco todavía poco, te voy a conocer más, pero sé que es una persona muy luchadora y que, aparte, digamos que es una activista literaria en ese sentido, y que lucha mucho y contra la violencia de corte machista. Entonces, aparte del arte que tiene, de los conocimientos y de su actividad social en este sentido, te agradecemos mucho tu ingreso, y le vamos a dar primero la palabra a Ramón para que te presente, ¿vale? Muy bien. Tiene la palabra Ramón Luque. Querido vicepresidente del Ateneo, amigo Diego, querida Eva, queridos familiares, amigos de Eva Córdoba, queridos ateneístas y público en general. Buenas tardes. Hace unos años, calculo que unos 5 o 6, conocí a Eva Córdoba Serrano, querida amiga que ingresa hoy en nuestro Ateneo Literario, Científico y Artístico de Cádiz. Quiero recordar que fue en un acto poético. Creo recordar que fue en un acto poético de Grito de Mujer, un movimiento poético internacional que durante el mes de marzo organiza infinidad de actos que tienen como fin dar visibilidad a la mujer y destacar sus aportaciones en el mundo de la ciencia, de la cultura y del arte. Naturalmente, también y sobre todo, luchar contra el machismo y contra la violencia de género que se ceba contra la mujer. He hecho esta aclaración porque ella, tanto en su obra poética como en su trabajo como abogada, representa estos mismos valores. Por eso, aquel día, cuando la conocí, la recuerdo empoderada, segura y dirigiéndose al escenario para leer un poema que tengo que reconocer me impresionó, tanto por la fuerza que contenía como por el mensaje a favor de una sociedad igualitaria.
A partir de aquel día hemos ido cimentando una amistad que no ha parado de crecer. De tal manera que hoy es para mí un honor acompañarla y presentarla como miembro de nuestro querido Ateneo de Cádiz. Eva es gaditana de nacimiento y de vocación. Pertenece a una familia sobradamente conocida en nuestra ciudad por estar vinculado al restaurante El Faro, que crearon sus padres, Gonzalo Córdoba y Pepi Serrano. Me comentó en una ocasión que de pequeña ella quería ser arqueóloga, pero que en la casa le dijeron que no, que aquello no tenía futuro y bueno, la fueron desviando un poco de aquellos, bueno, a todos los niños, no, el mundo de los dinosaurios, de la arqueología, todos, yo creo que en un momento todos hemos estado por ahí. Sí que estudió, sin embargo, secretariado internacional en Dublín, una carrera de 3 años que ella, con su capacidad y su inteligencia, terminó en un solo año. A su vuelta, Era fácil. bueno, si son 3 años, son 3 años. Se matriculó en Derecho. Le gustó la carrera y disfrutó estudiándola. Y pese a que le propusieron en casa y amistades que hiciera la carrera judicial, ella optó por trabajar en la abogacía. Pues para nada quería ser una mujer asalariada y sí dueña de su vida y de sus decisiones. Lleva ejerciendo la abogacía desde el año 1995. El motivo de esta decisión es que Eva se consideraba una persona idealista. Por eso enfocó su trabajo en la lucha contra la injusticia para ayudar a ese sector de la sociedad más desfavorecido. En 2006 realizó el curso de agente de igualdad de oportunidades, impartido por la Fundación de la Mujer en Cádiz, lo que supuso, según sus propias palabras, el nacimiento de una nueva forma de ver la vida. Posteriormente ha acudido a numerosos cursos, ponencias y congresos relacionados con la violencia contra la mujer. Toda esta intensa labor profesional la ha compaginado con el cuidado de 3 hijos que tienen 25, 22 y 24 años respectivamente. Me comentaba que el ejercicio de la abogacía exige una entrega total, por lo que nunca ha acudido a un juicio sin preparárselo a conciencia. Y esto motivó que muchas noches se las pasara en vela estudiando el caso que tenía entre manos. Pero ella no está aquí hoy por su profesión. Esencialmente ingresa por su labor poética y por el compromiso ético y estético que entrecosen los hilos que conforman su poética. Me confesaba que el día de hoy era un día de gratitud. Por eso quiere recordar con especial cariño a sus tíos Pepe y Tere, que la crearon de pequeña y que le dieron una enorme formación literaria gracias a la biblioteca que tenía en casa. Eva también quiere mencionar las muchas manos que le echaron para poder criar a su hijo. Muchas veces la crianza de los pequeños y el mundo del trabajo son difícilmente compatibles, por lo que muchas veces hay que acudir a la ayuda de los familiares y que la abrazan y la entregan con el desinterés que germina siempre del amor más incondicional. Eva Córdoba Serrano empieza a escribir cuando era una niña, de manera que la poesía la ha acompañado desde que tiene conciencia. Una poesía que en su caso le ha servido como terapia y también como confesión. También le ha servido de espejo para verse a sí misma e intentar saber quién es de verdad y qué busca en la vida. Mientras preparaba esta presentación le pregunté, ¿qué es para ti la poesía? Y ella me dijo, la poesía lo es todo, porque todo está lleno de poesía. La poesía, siguió, es como un instrumento para transformar el dolor en arte sanador. Le gustaría que su poesía pudiese llegar a todo el mundo para concienciar a la gente de las injusticias que existen. Algunas casi no se ven, como la violencia psicológica contra la mujer, aunque la más terrible de todas es la violencia vicaria, que trata de hacer daño a los hijos para de este modo malherir a la madre. Decía antes que Eva escribe poesía desde pequeña, pero no es hasta el año 1917
cuando toma conciencia del valor de su obra y de sí misma como poeta. Entonces decide publicar. 2 son los libros que tiene publicado. El primero aparece en 2019 y lleva por título La certeza de la nada, Mujer en rojo. Un poemario que llega a los sentimientos más primarios del lector. Está escrito desde las entrañas y el dolor, pero el mensaje que transmite es esperanzador. Y es que Eva ha sabido transformar las duras experiencias por las que pasamos los seres humanos en ejemplos vivos de dignidad y superación personal. De ahí su feminismo, comprometido en conseguir un mundo mejor, de manera que las diferencias entre hombre y mujer sean solo las morfológicas, y no porque las mujeres no tengan los mismos derechos ni las mismas oportunidades. El amor, el desamor, las personas sin hogar, las reivindicaciones del colectivo LGTBIQ y la violencia de género son algunos de los muchos temas que trata. En 2021 publica su segundo poemario titulado Tomando la luna, la certeza del todo. En esta obra, la mujer y la luna van dados de la mano. Surge en un momento de dificultad personal, con lo que estos poemas le servirán para reflexionar y afrontar cambios en su vida. Una peculiaridad del mismo es que lo escribe acompañada de la música del pianista y compositor Ludovico Eunadi, en concreto de su obra Nuvole Bianche, con lo que sus palabras adquieren un tono musical e intimista que no se observaba en su obra anterior. Para ir acabando, son varias las características que observo en su poesía. En primer lugar, y como he dicho antes, está muy comprometida con distintas causas sociales. Algunas he ido ya desgranando. Es también la suya una poesía que tiene mucho de justiciera, puesto que a través de la misma busca visibilizar algunos de los problemas que acucian a las sociedades humanas de nuestro tiempo. Diré también que sus versos suelen ser casi un canto de redención para esas personas que viven invisibles en los márgenes de nuestro mundo. Que pasen a ser visibles es un acto de voluntad colectiva y es lo que ella pretende. Estilísticamente utiliza un vocabulario muy llano, muy de andar por casa, pero busca que sus palabras tengan raíces, como los árboles y el amor, por poner un par de ejemplos de cosas que tienen sus raíces. Esta es la única manera, entiende ella, de ser entendida por todo el mundo. Sin embargo, nada de esto impide que busque la belleza de la palabra escrita y expresar las emociones y sentimientos que nos mueven a todos. Tengo que reconocer que en cada poema suyo encuentro algo que me sacude y me maravilla. Ese es el valor de la auténtica poesía. Fue Gabriel Celaya quien afirmó que la poesía es un arma cargada de futuro. Creo que Eva sigue a pie juntillas esta máxima. Con sus versos pretende cambiar las guerras que hieren y matan indiscriminadamente por mensajes de concordia, buenos sentimientos y emociones positivas. Eva asiste regularmente a la tertulia literaria de nuestro Ateneo de Cádiz, pero también a otras tertulias amigas, como el Ventanal, Puerta Abierta a la Imaginación y el Club de Letras de la UCA. Asimismo, participa en numerosos recitales poéticos, antologías y encuentros literarios que tienen como fin la exaltación de la poesía. Eva María Córdoba Serrano cumple hoy, y en este acto que estamos celebrando, una formalidad que le llena de ilusión. Anoche mismo me confesaba por teléfono lo importante que es para ella ingresar en nuestro querido Ateneo. Podemos decir que es un sueño que se hace realidad. Respecto a la conferencia que impartirá en unos minutos, como ya sabéis por el título de la misma, trata de aunar sus dos pasiones, el derecho y la poesía. Un tema muy poco tratado, con el que estoy seguro que esta tarde Eva Córdoba Serrano nos dará a conocer datos muy interesantes al tiempo que nos abre la mente y el corazón. Bienvenida, querida amiga Eva. Esta es tu casa. Esta
Habéis visto ahora, creo, la actuación, ¿verdad?, musical de Antonio Flor, Mi amor. que va a musicar, ¿no? Un gran persona para mí, Antonio. Gran amigo y maravillosa persona. La música quedará grabada, pero no puede. Ah. Bueno, esta es una canción muy sencillita, pero nace de que Eva tiene algo de duende o de ángel, porque en momentos complicados para mí ella siempre aparecía sin que yo lo esperase, y de ahí nace el estribillo. Lo que puedes encontrar como un hallazgo mayor si te atreves a pescar en el mar del amor. Debes de ser algo celeste cuando a mi pena viniste. Por eso me haces creer que a lo mejor Dios existe. Solo quedó luz de luna en la noche de mi pena. Un rastro me lleva a ti, hecho de polvo de estrella. Vuelve y regresa otra vez, como las olas del mar, cuando te acabas de ir, mi voz te vuelve a llamar. Debes de ser algo celeste, cuando a mi pena viniste, por eso me haces creer que a lo mejor Dios existe. Solo quedó luz de luna en la noche de mi pena. Un rastro me lleva a ti, hecho de polvo de estrella. Gracias, Antonio. Es un amor. Muchas gracias, Antonio, por tu interpretación artista. Y después de agradecer a Ramón la introducción, la presentación que ha hecho de Eva, le damos la palabra a Eva para que nos cuente para esta conferencia sobre poesía y derecho. Bueno, voy a encender el micro. Sí. Ya. Ahora te- ¿Ya? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Funciona? Venga. Esto de los juzgados es una que no vamos a aprender. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Al señor vicepresidente del Ateneo, que me honra con su presencia, y a mi querido amigo Ramón Luque, que me ha presentado y ha dicho palabras tan bonitas y cosas tan bonitas de mí, que yo me siento, bueno, en fin, muy, no sé cómo explicarlo, es como, yo ya lo he dicho, lo he firmado en el libro, esto realmente es un sueño. Gracias, Ramón. No, De lo verdad. que te mereces y gracias. De verdad, gracias, porque para mí es muy importante la cultura y para mí, como has dicho, muy importante las reivindicaciones, y estoy aquí precisamente, como tú has dicho, por eso. Bueno, yo me quiero agradecer a todas las personas que habéis venido, a mi familia, la que está aquí, la que no ha podido venir y la que está viéndome desde el cielo, a mi madre, mi hermano y mi cuñado Manolo.
también a todas mis amigas y mis amigos que estáis aquí, que os quiero muchísimo, que me habéis dado vida, a todas las ateneístas a las y los ateneístas que habéis sumado a este acto. Bueno, pues voy a empezar con la conferencia. Espero no aburriros, ¿vale? Si yo veo que alguien se duerme, decírmelo, porque fuera verdad, la conferencia esta que teníamos nosotros en los congresos, eso es mortal. Y si estuvo a las 4 de la tarde, no habla de... Bueno, el objetivo de esta conferencia. Yo espero que esta conferencia, a la que le he dedicado no solo tiempo y trabajo, sino mi amor más profundo, llegue a todas las personas asistentes y sirva para conocer y profundizar la relación entre la poesía y el derecho. Cuando estuve hablando con mi querido amigo Ramón Luque acerca de mi ingreso en el Ateneo, que a mí me sorprendió, y me preguntó de qué vas a hablar, digo, pues lo tengo claro, poesía y derecho. Porque son mis dos grandes pasiones de la vida, aparte de estas dos criaturas y el otro, Abraham. Y mi familia, mi madre, bueno, tengo mucha gente bonita a mi alrededor, tengo mucha suerte, ¿eh? Bueno, pues yo le dije poesía y derecho, y no lo dudé. Pero yo, sin embargo, pues nunca me había dado por investigar en profundidad, me refiero, ¿no? La relación entre la poesía y el derecho, es lo que sabes por cultura general, esto se puede tocar, pues si no suena feo. Pero no, nunca había estudiado. Pero sin embargo, como poeta, que yo, como dice mi amigo Paco Velázquez, tú primero fuiste poeta y luego abogada. Me encantó, se me dijo en la clase y me llevó al alma. Digo, es verdad, yo primero fui poeta porque desde chiquitita, como ha dicho Ramón, escribo poesía. Y bueno, pues yo sí que sentía una conexión íntima en mi alma. O sea, yo veía que tanto la poesía como la abogacía pues sí que estaban relacionadas, ¿no? Y es por eso que, como ha dicho Ramón, mi poesía ha estado ligada siempre a la lucha contra la violencia machista, que sigue golpeando muy duro, nos sigue golpeando muy duro a las mujeres y a la infancia. Las personas migrantes también son un punto que me duele, me toca mucho. Las personas sin hogar y, por supuesto, todas las personas del colectivo LGTBIQ+, y con las que siento una especial cariño y afinidad. Y las personas que sufren las guerras injustas. ¿Habrá alguna guerra justa? No la hay. En definitiva, la lucha y la defensa de los derechos humanos. El valor de la palabra, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista poético, es lo que ha hecho que me convierta en quien soy y es el objetivo de esta conferencia. Voy a citar pequeño trocito, pequeñito. Ya me gustaría a mí poder leer el poema entero, porque ustedes en tiempo no lo podemos, pero creo que basta con esto. Este maravilloso poema de Blas de Otero, que dice: pido la paz y la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Igualmente voy a citar a Ángela Figuera Emerich, que también es una poeta, que junto con Blas de Otero y Gabriel Celaya forman lo que se llama el Triunvirato Vasco de la poesía de posguerra. Y me encantó la poesía de Ángela y la voy también a recitar. Se titula No quiero. No quiero que me manden fulano y mengano, que me ficie el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es la poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Esto es maravilloso, me encanta. He descubierto a Ángela y es que yo, si algo digo, tengo una poesía que se refiere, es que a mí, que nadie me gusta, a mí, que nadie me diga me gusta cuando callas. No lo voy a permitir. Ni a mí, ni a ninguna mujer, ni a ninguna persona que tenga voz.
Bueno, pues lo primero que voy a empezar, porque tengo que delimitar los campos, es a ver qué es poesía y qué es derecho, ¿no? Bueno, pues la poesía es un concepto difícil de definir, ya lo decía Luis Borges, que definir la poesía es algo que no se puede definir sin simplificarla demasiado, ¿no? Sería como intentar definir el color amarillo, el amor, la caída de las hojas en otoño. Y también Samuel Johnson sostenía lo mismo. Limitar la poesía a una definición solo demostrará la estrechez de quien la define. Yo no quiero que me digan que tengo la mente... Bueno. Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he ido a la RAE, porque por los abogados, ¿verdad? Nos solemos ir a la RAE para... El sentido de las palabras es muy importante. Bueno, pues la RAE dice: la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra escrita. Para ello se utilizan diferentes elementos como la métrica, la rima y los recursos poéticos como la metáfora, la literación y demás. Y en este punto a mí que me preguntan ¿qué es poesía? A mí me recuerda a Becker. Esa rima tan maravillosa de Becker que te dice ¿qué es poesía? Dice mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Poesía sois todos vosotros, todas vosotras. Bueno, no me acabo todavía, quédatela. Bueno, y me acuerdo también de la tristemente fallecida el pasado julio, Julia Oceda, que me llamó mucho la atención una cosa que dijo: una cosa es el poema y otra la poesía. Y ahora vamos a qué es el derecho. Esto ya un poquito largo. Siguiendo también la propia definición de la RAE, el derecho es el conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Esto es lo que dice la RAE. Se podría hablar mucho sobre las definiciones de derecho, de eso lo de la filosofía del derecho, tienen ahí para hablar mucho. Pero yo voy a quedarme con unos versos de Bertolt Brecht, porque a mí me encantan. Porque además me siento muy identificada con ellos, al ser abogada. Para ganarme el pan, cada mañana voy al mercado de las mentiras. Lleno de esperanza, me pongo en la cola de la verdad, de las verdades. En mi opinión, la poesía, como ha dicho Ramón, abarca el todo. Es la expresión máxima de los sentimientos humanos, puesto que no solo se habla de la lucha en poesía, sino también de todas las relaciones humanas, de la naturaleza, de la belleza por sí solas. Y en este todo está también incluido el derecho y más concretamente la justicia. Como poeta pienso que un poema ha de salir justo de las entrañas para llegar a las entrañas de quien lo lee. No siempre es fácil, es muy difícil. Por eso cuando se escribe un poemario deben de ir los mejores poemas. Y eso nos lo dicen los maestros. ¿Verdad, Ramón? Así es. Y voy a recitar mi querida poesía de Gabriel Celaya, un poquito. La poesía es un arma cargada de futuro. Tal es mi poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego, tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto el pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es algo como el aire que todos respiramos. Y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Gabriel Celaya. Un mérito para Gabriel Celaya. Mira un poquito de agua. Bueno, pues ahora yo voy a hacer una breve relación histórica de la relación entre poesía y derecho. Si tuviera que contarlo todo, no tendría aquí días, ¿no? Y voy a empezar por una señora que se llama Eneduana. Eneduana es la primera persona
que se conoce que escribió un libro. Antes está el poema de Gilgamesh, pero se ha visto que es después, además no se conoce muy bien el autor, hay discusiones. Eneduana vivió durante los años 2285 a 2250 a.C. Era la hija de Sargón I, que fundó el imperio acadio. Y Eneduana realmente no es un nombre, realmente es un título, ¿vale? Como suma sacerdotisa de la diosa Am. Ella se encargaba de dirigir el templo, el culto, supervisar todo lo que es el funcionamiento y demás del templo a la diosa, el dioses, y también administrar las cosechas, los cereales, la vivienda, incluso las tabernas que dependían del templo. Pero es que además Eneduana era una poeta. Y podría decir una maravillosa poeta. Deciros que esto está escrito en tablillas, en piedra y con escritura cuneiforme. Hasta en este momento no existía el papel. Pero nos ha llegado a nuestros días, se descubrió a principios del siglo XX. Y yo voy a leer, porque me impresionó muchísimo de Eneduana, que fue un poema que se llama, un trocito de un poema que se llama La exaltación de Inanna. Y me impresionó porque Eneduana le pide a la diosa Inanna que le ayude para enfrentarse a un tal Lugananne, era el nombre de este. Un rebelde que no solo profanaba el templo, sino que además la sacaba a la fuerza de allí y la acosaba sexualmente. Y así dice el poema, del que leemos un fragmento. Las ofrendas funerarias se trajeron como si nunca hubiera vivido allí. Me acerqué a la luz, pero esta me quemó. Me acerqué a la sombra, pero me cubrió la tormenta. Mi boca, suave, se llenó de suciedad. Háblale a An de Lugananne y mi destino, que An lo deshaga. En cuanto se lo digas a An, me liberará. Ha convertido el templo en una casa de mala reputación, forzando su entrada como si fuera un igual. Se ha atrevido a acercarse a mí en su lujuria. Me parece impresionante que desde hace 4.300 años había ya una mujer que estaba denunciando el acoso sexual. Y creo que desde esta fecha ahora, pues igual estamos en la mente igual. Pienso yo, No, mi opinión particular. Bueno, pasamos al Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi no está escrito en verso. Es conocido por la promulgación de la conocida la Ley del Talión y comparte características con la poesía, dando a entender que todo el desarrollo del mundo jurídico se halla en estrecha conexión con la poesía. De hecho, curiosamente, es el primer cuerpo legal que establece la presunción de inocencia. Ya lo veamos. Antes también estaban adelantaditos. Y dice Hammurabi: he hecho justicia con el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y es cierto, en el Código de Hammurabi se recogen normas especialmente para la protección de estas personas que son vulnerables. Ahora voy a pasar a otro tema interesantísimo, por lo menos me parece muy interesante, que es el disco de Festos. Las leyes en versos de Tartessos. Tal como dice el investigador Francisco García Duarte, experto en historia medieval, sobre todo en los movimientos de población durante la Edad Media y en especial en Al-Ándalus, el disco de Festos es una piedra que, pese a que se encontró en Creta, tiene origen andaluz. El propio don Blas Infante, en su libro El ideal andaluz, asegura que en el disco de Festos se encuentran los caracteres neolíticos andaluces reproducidos exactamente, formando en la inscripción con otros representativos. Esto que voy a leer igual resulta un poquito arduo, pero voy a intentar que se entienda. Se mantiene el citado profesor García Duarte,
El disco de efectos tiene 45 signos diferentes entre las dos caras. Podríamos deducir fácilmente que se trata de un poema que cuenta incluso con un estribillo, ya que 3 de las frases se repiten en grupo. 2 veces se repiten en grupo 2 veces y una de ellas individualmente se repite 3 veces. De todo ello podemos intuir la pertenencia a la cultura argárico-tartésica del disco de efectos, que no solo sería la primera escritura conocida de los pueblos peninsulares, sino también sería el primer poema del que se tiene constancia de un pueblo tan dado a la poesía como el pueblo tartésico, bético, andalusí, andaluz. Seguimos con las leyes de los turdetanos. Según los estudios llevados a cabo por el geógrafo griego Estrabón, los turdetanos tenían poemas y leyes en versos de gran antigüedad, que dicen de 6.000 versos años. Hay que aclarar que hay una confusión en griego entre el término versos y años, pero realmente no son 6.000 años, sino serían 6.000 versos. Curiosamente, o no tan curiosamente, los turdetanos fueron un pueblo que vivió precisamente en Andalucía, en concreto en la Bética, alrededor del río Betis, a la del Tubí, eso es Betis, del que toma su nombre. Como dato de interés y que contradice totalmente esa cruel estigma que tenemos los andaluces, en estas leyes se había leyes contra la vagancia. Aquí todo el mundo trabajaba, como ha sido siempre, y es ahora. Y además, no solo se permitía, sino que las mujeres tenían que trabajar, aparte de la casa ya que, ya ayudaban los hombres, imposible igual. Pero a las mujeres se les daba un regalo a final de año a la que hiciera el mejor trabajo. Eso nos hace pensar en la idea de un posible matriarcado en esta época. Luego me voy a ir, pero muy brevemente, a la legislación y la poesía en la antigua Grecia, ya que en la antigua Grecia las leyes y la poesía estaban estrechamente vinculadas debido a la oralidad predominante en sus primeras etapas, algo que continuará luego a lo largo de los siglos y de muchos pueblos. Ya explicaremos por qué, ya explicaré yo por qué. Igualmente nos encontramos a poetas como legisladores y así de lo que son ejemplos Solón de Atenas, Hesíodo, Esquilo y la justicia en el teatro. Aquí voy a citar la obra La Orestiada, en el que en un principio se plantea como la venganza, como la ley del talión, del Código de Hammurabi, pero luego va evolucionando a un sistema basado en tribunales, un reflejo de los ideales de Grecia en ese tiempo. Luego pasamos a la ley de las 12 tablas, que, bueno, pues todo lo que han estudiado de estos romanos la conoce muy bien, ¿verdad? Mira a mí, Bueno, la ley de las 12 tablas se inspiró en parte de las leyes de las polis griegas, donde la poesía era un medio importante de la enseñanza del derecho y preservación cultural. Aunque no está escrita en verso, sí que tienen un ritmo que podría haber facilitado su recitación. No me quiero extender más y voy a las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Cualquier conocedor de la historia del derecho sabe que dicho código legal ha tenido una gran influencia en todo el derecho español hasta el momento presente. Pero además de su valor jurídico, no hay que olvidar que quien las escribió no solo era legislador, sino que también era poeta. Es por ello por lo que en su redacción abundan palabras y metáforas que buscan no solo instruir, sino también conmover y convencer al lector, a la lectora. Es sabido ampliamente que en la Edad Media la poesía y las formas literarias se utilizaban para transmitir las leyes, dado que el lenguaje poético hacía mucho más fácil la comprensión e incluso recordarlo. En la tercera partida, dedicada a la educación y al saber, se hace referencia a la importancia de las letras y artes, incluida la poesía, como parte del aprendizaje esencial para los gobernantes y la sociedad en general. La divulgación al pueblo era súper importante porque en esa época todos conocemos el gran índice de analfabetismo
que había en general. Y me voy a parar en la poesía, en la gramática de Leo Antonio de Nebrija, porque me ha parecido un tema muy interesante. Según cito al profesor Felipe González Vega, que dice: con Nebrija, la gramática no se escinde entre ars o ciencia. Se trata de una profesión o arte, cuyo conocimiento o ciencia se construye sobre el uso normativo de los mejores escritores clásicos. Será, por tanto, en este ámbito cultural de la gramática donde quede subordinado el dominio de la poesía y la poética. De todo lo expuesto, creo que ha quedado bastante claro la relación a lo largo de la historia entre poesía y derecho. Y ahora nos vamos a la actualidad. La introducción de la poesía en el derecho en la actualidad. Actualmente, y para la mayor parte de las personas, poesía y derecho no tienen ninguna relación. De hecho, a mí me ha pasado que cuando digo que soy poeta y abogada, me han visto así, me han mirado así como diciendo que tendrá que ver una cosa con otra. Pero sí que tiene, como he dicho antes. Pero, por ejemplo, hay que ver que los recursos de la oratoria, que lo utilizamos los abogados y abogadas, pues ya, como dice la profesora Amalia Amaya, en el siglo V a.C., el córax surge de la necesidad de persuadir a los jueces acerca de ciertos problemas relativos a la propiedad de la tierra. Así que a los que ejercemos la abogacía, desde luego, más vale que le intente convencer al juez y que no esté el juez mirando otra cosa, sino que te atienda a ti, que te vea lo que tú le estás diciendo. Cosa que es bastante complicada, ¿eh? Pero bueno, por eso es tan importante la oratoria. Bueno, sin embargo, esta relación íntima que ha habido siempre entre la poesía y el derecho se partió, se escindió. ¿Por qué? Porque antes se estudiaba derecho con las humanidades, ¿no? Pero el derecho formó pasado a otra disciplina aparte y ya no se estudiaba con las humanidades. Y también el positivismo jurídico del siglo XX aspiraba a convertir el derecho en un objeto científico de estudio y su tendencia a reducir las operaciones de aplicación e interpretación del derecho a meros ejercicios formales. Sin embargo, en los años 60 surge en los Estados Unidos un nuevo movimiento que reivindicaba la necesidad de explorar las relaciones entre derecho y literatura y, en último término, de reconectar el derecho con las humanidades. Este movimiento se ha ido extendiendo a otros países, de manera que en los planes de estudio se le da una especial importancia al derecho y la literatura, existiendo incluso una revista especializada como Law and Literature, Derecho y Literatura. Que tenga constancia, yo en los planes de estudio de la Facultad de Derecho de España actualmente no se estudia Derecho ni Literatura, pero ahora vamos a hablar de que sí que es posible. Hay un experimento que hace Nancy Cardinal, que es una profesora de Buenos Aires, basado en un poema de Juan Luis Ortiz, llegando a la siguiente conclusión. Me parece una cita preciosa, la que hace Nancy Cardinal. Dice: decir bellamente la injusticia, la muerte, el dolor, la tragedia, es algo que la literatura y las artes en general saben hacer muy bien. Introducir esa belleza narrativa en las aulas del derecho implica no adornar lo que es terrible, sino, al contrario, generar empatía en contrapunto con un lenguaje formalizado que no se atreve a escribir el derecho más que desde estrechos marcos de escritura. Este movimiento, desde mi punto de vista, tengo que decir que en este tema me ayudó mi hijo Raúl, sí que tiene una manifestación en la justicia restaurativa, que comparte características con la poesía, dando a entender que todo el desarrollo del mundo jurídico se halla en estrecha conexión con los sentimientos, que vamos a distinguir una de las cosas de otra. Así, se han desarrollado modelos de Sarakov, el modelo transformativo de Bush-Folger, me quiero entender mucho,
y lo que implica la justicia restaurativa es un modelo incipiente en la evocación de sentimientos y emociones por parte de los actores en conflicto. Ya le intentaré explicar con mis palabras esto qué significa. Estos movimientos son vitales para establecer los puntos de vista de las partes, no olvidando que en muchas ocasiones el litigio encuentra solución más que en los juzgados, en la conciliación y muchas veces en el perdón. Yo voy a citar una breve cosa. Imaginaos que no tenemos un robo, ¿vale? Y la persona que nos roba, pues es una persona que tiene una adicción a la droga o cualquier otra sustancia. Esta persona pasa el tiempo, esta persona se rehabilita, cambia su vida. Pero el peso de la ley le llega, de hecho ha habido muchos casos de esto. Yo llevé uno, que fue muy bonito y muy gratificante, la verdad. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos llevando a ese señor a la cárcel? Después de 10 años, lo mismo que han pasado. ¿Conseguimos algo? ¿No será mejor que este hombre siga con su vida acreditando su rehabilitación y que pida perdón y también indemnice, en su caso, a la persona que lo ha robado? ¿No es eso mejor que poner una ley que al final va en contra de la propia Constitución? Porque el objetivo de las leyes es la rehabilitación de las personas que cometen el delito, no se nos olvide. Y bueno, lo intento así explicar con mis palabras, porque me parece que es algo muy bonito y muy interesante. Y también es muy interesante que el propio legislador, y cito la resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de 2017, tiene como referencia y le dice a las personas expertas en robótica y en inteligencia artificial, os hablo del 2017, que hace ya 8 años, que tengan como referencia los textos de Mary Shelley con Frankenstein, Karel Capek con La Salamandra, una obra muy importante, que son ya ciencia ficción. O sea, ellos hablan de ciencia ficción y Isaac Asimov. Entonces, para hacer una moral y una ética de la robótica y de la IA, tened en cuenta esta literatura que ya hay de ciencia ficción. Y me parece eso que hace el Parlamento Europeo ahora una verdadera maravilla. O sea, me estoy diciendo, oye, que la lectura ya ha hablado antes de esto. Bueno, pues ahora voy a seguir con la relación, una parte que me parece muy bonita, que la relación entre la poesía y el derecho desde el prisma de las emociones y la sentencia como acto de amor. Aquí no hay ningún juego, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Incidiendo con el tema anterior, con la poesía se denuncian las desigualdades y con el derecho intentamos que esas desigualdades y esas injusticias pues no se sigan cometiendo. Además, agua aquí se quita. Bueno, me he basado en los estudios del profesor Jaime Francisco Guabula Valdivia, un artículo precioso sobre el que hace una reflexión de la sentencia como un acto de amor aplicada a contribución hacia una poética de la justicia. Esto parece así un poco rimbombante, pero se entiende perfectamente. La sentencia puede ser un acto de amor, pero antes que todo debe también acoger la noción de alteridad y estructurarse en base a la narración. La vida de un hombre o una mujer sin amor, digamos, la añado yo, es la subsistencia de un alma sin historia, la versificación de un poema sin metáforas, la argumentación de un proceso sin personaje. La justicia sin amor tiene poco de humana y es fríamente instrumental, porque rechaza la solidaridad y se afianza en el mero egoísmo. Aquí citando a Paul Ricoeur, que fue el que en primer lugar habló de este tema de justicia y amor, dice: en la reflexión de Ricoeur, la tendencia utilitaria de la justicia, que se traduce en un razonamiento doy para que me des, do ut des, en latín, al verse corregida por el mandamiento del amor, se transforma en un razonamiento doy porque ya me has dado. Sin la salvaguarda del amor, la justicia, dejada a ella misma, tiende, según Ricoeur, a subordinar la cooperación a la competencia.
Las reflexiones sobre el amor y la justicia de Ricord aboga por la inclusión de la compasión y la generosidad en nuestros códigos judiciales. Supone justamente colocar el amor como guardián de la justicia, según la fórmula propuesta por el citado autor. El intento de tender puentes entre amor y justicia constituyen una necesidad real. En sociedades actuales, donde la justicia, bajo la forma de sistemas judiciales, deja fuera de su manto a un porcentaje considerable de la población. Esto que decía Ricord está sucediendo ahora mismo y está sucediendo con la propia violencia institucional, en el que son las administraciones, cito por ejemplo los servicios de los equipos psicosociales, los propios jueces, fiscales y resto de operadores jurídicos, puesto que es terrible, muy terrible, que una madre protectora que denuncie agresiones a su hijo al final se termine la justicia quitándole a su propio hijo. Y esto es una violencia contra la mujer. Bueno, pues sigo. La profesora Amalia Maya, que hemos citado anteriormente, en el artículo Derecho y Literatura dice una frase también bellísima, y es: el buen juez, y yo añadiría también el buen abogado, el buen fiscal, abogada, debe ser una persona virtuosa, que sea capaz de empatizar con los demás, que conozca el mundo y sus realidades, las injusticias, y esas cualidades solo se adquieren con la literatura que nos lleva al pensamiento crítico. Un juez que carece de empatía, de valentía, de generosidad, de apertura de mente, sabiduría práctica, autonomía intelectual, no será nunca un buen juez, y se perpetuará el sentimiento de injusticia que actualmente se siente. Estas son las palabras, no mías, sino de la profesora Amalia Maya. Lo mismo debemos de decir, como he dicho antes, de cualquier profesional de operador jurídico, abogada, abogado, fiscales, personal de la Administración de Justicia, etc. Yo, luego lo contaré porque es decir que mi experiencia profesional como abogada he intentado, en la medida de lo posible, empatizar con los clientes, y sé que muchos compañeros y compañeras hacen muchas veces también de psicólogo con los clientes. Quienes ejercen la abogacía saben muy bien lo que estoy diciendo. Y ahora voy a hablar de una cosa muy bonita, que es la representación poética de la diosa Justitia. La propia representación de la diosa Justitia romana, también conocida como Temis, Dike, Astrea, y así expone en sí un acto poético. En este aspecto a mí me encantó el artículo del catedrático de la Historia del Derecho de la Universidad Río Juan Carlos, don Rogelio Pérez Bustamante González, en el que habla de símbolos y metáforas de la justicia. La justicia aparece representada, y todos tenemos esa idea, ¿no? La venda en los ojos, símbolos de la imparcialidad; la balanza, que significa la equidad. Esta balanza debe estar equilibrada a fin de garantizar que se tomará una decisión justa. La espada, que alude a la fuerza o poder. La mirada, la justicia no tiene mirada, puesto que ello significa que el juez o la juez no necesita ni debe saber ni verlo todo del justiciable, sino que se ha de limitar su juicio al hecho y solo al hecho concreto. Sin embargo, en muchas ocasiones la justicia no es así. Y decía Víctor Hugo, cuando vio una escultura alegórica de la justicia, en el que tenía la espada en la mano derecha y la balanza en la mano izquierda, lo siguiente: una justicia que tiene una balanza en la mano izquierda y una espada en la mano derecha es una injusticia. También Bertolt Brecht dice una palabra preciosa: descuelgo la balanza de la justicia y muestro sus pesas falsas.
Bueno, y ahora voy a pasar a mujeres y hombres que han sido poetas o juristas y también poetas y juristas o abogados. Aquí hay un gran sesgo de género, tengo que decir. Cuando lo pones, por ejemplo, para buscar, primero te aparecen los hombres, excepto su Juana Inés de la Cruz. Bueno, luego analizaremos también las mujeres que me han encargado de investigar, que es mi labor, ¿no? Tengo equipo para hablar bien. Bueno, el primero que conocemos es Francisco de Quevedo, que era letrado de poeta, Rubén Darío, también, aunque estudió Derecho, aunque se dedicó a la diplomacia, y el propio Federico García Lorca. Lorca estudió Derecho, pero no ejerció como abogado. Sin embargo, en la obra de Lorca sí que se ve ese sentimiento de justicia y de injusticia. Por ejemplo, a mí, en la casa de Bernarda Alba, me llama la atención esa crítica que hace Lorca a la moral tan dura con la mujer. O sea, me parece que ahí Federico se le nota su formación jurídica claramente. A todos ellos también se le une una larga lista de poetas. Luis Cernuda, Pedro Salinas, que fue maestro de Luis Cernuda, Blas de Otero, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, Juan y José Agustín de Gutisolo, Jaume Ferrán, Ángel González, entre muchos ejemplos. Y ahora yo aquí me voy a quedar en Cádiz y voy a nombrar un ejemplo que tengo muy cerquita de un poeta y abogado, como es mi querido amigo Juan Antonio Rodríguez Astorga. Él es Juan Antonio, después de un tiempo en la Marina, estudió Derecho, tiene su propio bufete, Gadis Legal. Voy a hacer publicidad, Juan. Y bueno, y Juan Antonio también, él es poeta, maravilloso poeta, excelente. Y Juan Antonio creó un grupo literario que se llama El Ventanal. Y ¿sabéis dónde tenemos las tertulias literarias? En su despacho. Creo que es un ejemplo muy bonito sobre que no estamos tan lejos los poetas y los abogados. Así que nada, un besito para ti, Juan, por la maravillosa tertulia que nos haces tener cada mes. Y ahora voy a pasar a las mujeres que han estudiado Derecho y también han sido poetas. La primera, ya he dicho que me costó, Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía amplios conocimientos jurídicos. Y luego voy a citar a varias, como la primera es Concepción Arenal. Concepción Arenal yo personalmente le tengo mucho cariño, luego explicaré por qué. Es una brillante mujer que le costó mucho estudiar Derecho porque no la dejaban estudiar Derecho por ser mujer, tenía que estar en clases aparte. Bueno, pues Concepción Arenal, aparte de la gran labor que hizo en las cárceles y demás instituciones, sobre todo para mujeres y hombres, ella era poeta. Y yo voy a hacer unos pequeñitos versos del Testamento del León, uno de sus poemas. Para reprender al malo es la condición ser bueno, sin lo cual la autoridad es vano el derecho. También está su Oda a la esclavitud, que luego la citaré, y la carta a los delincuentes, que aunque sea en tono epistolar, también está llena de poesía. ¿Cómo voy de tiempo? Regular. Bueno, pues voy en tanto a saltar, no voy a leer esto de la Oda a la esclavitud, intentar verla porque es preciosa. Y sí decir que a Concepción Arenal le importaba mucho una mujer y que fue la primera mujer abolicionista, fue feminista y abolicionista de la prostitución. Porque a ella le partía el alma ver a las mujeres prostitutas, porque además decían que se metían en las casas y que ni se quejaban. Bueno, luego tenemos como poetas a María Luisa Algarra, María del Carmen López Bonilla, que también fue escritora, y bueno, María Luisa Algarra fue la primera juez de la historia de España, de la Segunda República. María del Carmen López Bonilla, la primera abogada, y luego Clara Campoamor o Victoria Kent. Ellas no escriben poesía, pero sí tienen una amplia, extensa bibliografía. Y bueno, yo quisiera citar a Lala Pasquinelli,
no puedo, por cuestión de tiempo, no puedo leer un poema suyo, pero como esto creo que se publica en la revista del Ateneo, pues creo que sería muy interesante. Pero voy a leer, Lala Pasquinelli es una abogada, poeta y artista argentina que creó la fundadora de Mujeres que no fueron tapa. Voy a leer unos versos muy sencillitos. Estamos en marcha. Somos todas las que no encajamos, las que a esta altura ya no queremos encajar. Al contrario, queremos construir y construimos mundos sensibles para habitar. También quiero citar a Susie Miller, una persona muy importante, también una abogada muy importante. Escribió su obra Prima Facie, que ahora era una obra de teatro, ahora es una novela y hay proyectos de que se haga una película. Es muy interesante porque una abogada que defendía a agresores sexuales escribe una novela, una obra de teatro en la que es una abogada la que recibe la agresión sexual. Entonces se analiza el sesgo de género en cuanto a la agresión sexual. Bueno, pues la experiencia vivida en el ejercicio de mi profesión, pues intentar ir muy rapidita. Yo decía que me acuerdo una vez un compañero que estaba en San Fernando y me dijo, oye compañera, tengo que hablar contigo. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué acuerdo vamos a llegar? Y dice, no, mira, que es que tenía que decirte que es que tu contestación a la demanda me pareció muy poética. Digo, pues mira, hijo, no sé. Luego me puse a pensar, la verdad, hablar del amor, en fin. Luego yo, mis poemas, empleo términos jurídicos, como por ejemplo tengo un poema que se llama Do Death versus Alio Pro Alio, y otro poema que se llama Justicia en interrogación, que tampoco lo voy a leer porque es muy bonito. Bueno. Y voy a terminar ya con el tema justicia poética. El término justicia poética lo acuña Thomas Riemer en el siglo XVII en su obra The Tragedies of the Last Age. Requiere tres conceptos básicos para la justicia poética: castigo para el que ha hecho el mal, premio para el que ha hecho el bien y el triunfo de la lógica. Yo voy a citar a los españoles, porque he puesto hoy ingleses, voy a citar a Lope de Vega y Calderón de la Barca, que hablan tanto de la justicia y la injusticia poética en dos obras, El castigo sin venganza y El médico de su honra. Y también voy a citar a la profesora de Marta Nussbaum, que fue ganadora con el premio Príncipe de Asturias de Sociología, y que Marta Nussbaum también me recuerda mucho a estas ideas de Ricord, ¿no?, que he citado anteriormente, ¿no? Esta humanización de la justicia. La justicia, tengo aquí también un hermosísimo poema de Rosa Berber, Justicia poética, que es un poema dedicado a las madres, precioso, a las mujeres, realmente bonito, lo leeré. Y bueno, se podría decir que la justicia poética, algunos entienden que es como el karma, pero no, porque el karma es algo divino, es como la religión. Si tú haces el bien y no metes pecado, vas al cielo, si haces el mal, vas al infierno. No. Y yo siempre tengo mi cierta duda si el karma existe o no existe. No lo sé. Yo lo planteo en uno de mis poemas sobre si el karma existe o no, pero bueno, depende de cómo lo miremos. Esa fábula que hay buena suerte o mala suerte. Y yo digo que he aprendido que el karma no existe, así que no esperes sentado. He aprendido a no perseguir la justicia, puesto que puede que ésta te atrape. Bueno, y a mí me viene ya para finalizar la Odisea, que también puede ser un poco justicia poética. Pero te da una idea. Ulises tardó 10 años en un viaje que era un mes. Quizás en la vida hay que trabajarse las cosas, aunque a veces te las trabajas y no pasa nada, pero quizás la vida nos enseña que al final para llegar a Ítaca hay que pasar por un camino muy largo y hay que ir recorriéndolo. Y bueno, toda mi poesía no es tan mala contra la justicia ni eso. Yo tengo un poema que es una especie de justicia poética, bueno, y yo lo voy a recitar con vuestro permiso. Tu recuerdo se fue diluyendo
como el sol al atardecer, y cada día que pasa te busco un poco menos y me encuentro un poco más. Bueno, pues... Gracias. Realmente ese poema lo escribí en el campo del sur, mirando la puesta del sol, y me inspiró, me vino ese poema. Y sé que hay una persona que está aquí que le gusta mucho, así que se lo dedico a esa persona, porque sé que le encanta. Bueno, las conclusiones, ya voy a acabar. Que poesía y derecho han ido de la mano desde el principio de los tiempos, que actualmente se hace necesario introducir la poesía en el derecho para equilibrar precisamente las situaciones de injusticia, y que el jurista busca la justicia y esta muchas veces no se logra siempre en los tribunales, por lo que los juristas, que somos poetas, de alguna manera podemos intentar hacer justicia con nuestra propia poesía y denunciar la injusticia. Desde luego la poesía es un concepto de creación artística, es una expresión de los sentimientos más profundos, es también belleza, porque el mundo necesita belleza. Describir una flor, la naturaleza, el ruido del mar, la luna, es belleza. Bravo. Gracias. Te digo por ti, Rosalía, que me pones unos poemas tan bonitos de los pájaros y todo. Digo yo, no soy capaz de escribir un poema de un pájaro, me habla de la luna, pero de un pájaro no. Entonces, bueno, pues se podría hablar mucho de poesía y derecho, hacer un análisis jurídico de los poemas, pero yo hasta aquí he llegado para no hacer la pesada de la vida, es decir, la que tardó más en dar una conferencia en el Ateneo. Bueno, pues espero de verdad, de corazón, que os haya gustado, que no os haya aburrido mucho y que hayáis aprendido sobre lo que es la poesía y el derecho, que no estamos tan lejitos, que estamos siempre relacionados. Así que nada, muchos besos, muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu magnífica exposición, muy vivida, la plantea con mucha pasión ese largo recorrido que has hecho por la historia de la poesía, que yo pienso que es mucho anterior todavía a esos 40 y tantos, 50 siglos que tú te has remontado del Imperio Acadio, porque esos son los testimonios escritos, pero es que antes oralmente seguro que había poesía, seguro, desde que somos humanos, ¿no? Simplemente decirte una cosa, porque el término ese griego antiguo, del griego antiguo, que te va perfecto a ti, que la poiesis significa el acto de crear, pero para transformar. Es crear y hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces en tu poesía, esa poesía que tú decías, Ramón, y tú has repetido también con Gabriel Celaya, ¿no? De que la poesía es un arma cargada de futuro. Tú eres un arma cargada de futuro, tu poesía también, y en el fondo todo caminando, porque tiene una ventaja enorme, y es que efectivamente también, como decían los griegos antiguos, se puede pasar perfectamente de la poesía a la justicia. Los ideales principales de los griegos eran la justicia, el bien y la belleza, y se llegaba a ellos a través, muchas veces, de todo, de las artes, de la poesía y por supuestísimo de la cultura. Entonces, muchísimas gracias por tu exposición, magnífica. Gracias. Y te animo a que puedas, porque tengo que recortar un poco, a que cuentes o leas tus poemas siempre que quieras aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, mami. Ha Muchas sido un gracias. honor y, como he dicho, un sueño cumplido. De verdad. Bien, ahora Un besito para todos. Ahora saludaré simplemente nos levantamos solo las 3 personas que estamos en la mesa para hacer la entrega de la insignia del Ateneo. Ay, por Dios, no me lo esperaba yo. ¿Tú vienes Juan? No, la camisa de hombre, porque me he puesto los gemelos de mis niños. Es que me lo regalaron mis niños. Si lo pilla bien. Sí. Que es gordito, pero ¿está haciendo un agujero? No te preocupes, no pasa nada. Por eso. Ah, vale. Uy, qué Está bonito, estupendo. qué maravilla. Esto es tu insignia. Aquí Muchas tienes gracias. los estatutos del Ateneo, el diploma, esto también, para ingresar. Hombre, claro, propios, evidentemente, lo tengo hay que que rellenar. aportar de y ya... las dos maneras, y te doy también el libro del Tricentenario,
Y por supuesto, un abrazo y... Qué bonito, de verdad, qué emoción. Muchas gracias. Te lo Sí, ya mando a cuando tú Ramón, quieras, sí, cuando tú quieras.